Juan Carlos Ruiz, analista político, para conversar sobre lo que está pasando en esta coyuntura. Muy buenos días, Juan Carlos. Bienvenido a Ánfora 2022. La política siempre nos para sorprendiendo y ahora con un tenso momento, pero no solo por el paro, sino por la desaprobación tanto del presidente como la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ya que según una encuesta de institutos de estudios peruanos, el 71% de los ciudadanos desaprueba la gestión de Castillo y el 75% de María del Carmen Alba. Ante esto, ¿cómo ve usted la situación de política actual? Yo creo que lo lamentable es que, y creo que lo más resaltante de la encuesta, más que la desaprobación de estos dos personajes que vienen en deterioro, digamos, en general, aunque curiosamente la aprobación de Alba ha subido 2 puntos, o sea, ha dejado de caer, y la desaprobación ha mejorado, digamos, comparado con los meses anteriores. Quiere decir de que Alba está siendo percibida como, al final de su gestión, como algo distinto, digamos, porque está poniéndose en contraposición al presidente que sigue en una caída libre, y es verdad, no tan pronunciada, también deteniéndose, pero en general lo que creo que hay que rescatar más de la encuesta es la percepción de corrupción generalizada que el ciudadano peruano tiene respecto a toda la institucionalidad política y a toda la institucionalidad gubernamental del país, ¿no? Que el ciudadano piense que su Congreso en general es corrupto, lo más corrupto, que piense que el Ejecutivo es corrupto, que su presidente es corrupto, que las instituciones jurídicas y judiciales son corruptas en general, que las empresas son corruptas. Esto es justamente muy peligroso porque lo que corre peligro en realidad es el sistema o el modelo democrático como administramos justamente nuestra vida en sociedad y nuestra convivencia. Y eso es lo que pone en peligro justamente la vida social. Si nosotros seguimos digamos, subiendo o incrementando estos niveles de desconfianza por alta corrupción, quiere decir que la gente no confía, no solamente en sus políticos, lo cual ya es una verdad de perogrullo. Quiere decir que la gente no confía en el sistema, no confía en lo que hay, no confía en nadie ni en nada. Y entonces el problema no es que existan modelos alternativos, digamos, democráticos u otras opciones y estén frente a nosotros, digamos, diciéndonos, oye, podemos hacer estos ajustes o podemos hacer estos cambios en los mecanismos. No, el problema es que no existe una alternativa o un modelo alternativo. El problema es que la alternativa es un salto al vacío y un ir a la nada, ¿no? Que es lo que finalmente, lamentablemente, se ha convertido el presidente Castillo, ¿no? Un gobernante que no tiene claro hacia dónde va y cuyo único objetivo de gobierno se ha convertido en sobrevivir, y hoy día dando una muestra más de haber aceptado dar declaraciones frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso y evadiéndola nuevamente, corriéndose de dar la cara y afrontar los temas de investigación como se deben afrontar. Se nos viene un escenario de confrontación nuevamente de Ejecutivo y Legislativo. El Legislativo viene y empieza a conformar o a definir la nueva correlación de fuerzas para definir cuál va a ser su nueva mesa directiva. Seguimos teniendo a un presidente Castillo muy vulnerable, pero cada día más huidizo, ¿no? Ojalá que un día no amanezcamos y no encontremos al presidente porque desapareció, porque se fue, ¿no? Y va a ser uno de los más buscados, igual que su sobrino, igual que su ex secretario general, igual que su ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Esperemos que no sea el cuarto de la lista, digamos, porque no encontramos al presidente porque está pedido, ¿no? Claro, todavía tiene la inmunidad de él, pero pareciera que es algo así, ¿no? Cada vez que él huye, no declara, no habla, si declara dice cualquier cosa, pero no dice nada claro, y cuando habla, la verdad nos genera una confusión que no sabemos hasta ahorita dónde está el pollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero la gente sí sabe, y eso es lo que está pasando hoy con el paro de transportistas y hoy con el malestar en la calle. Ya el descontrol económico, el tema de la inflación empieza a afectar canasta básica familiar, empieza a afectar transporte, empieza a afectar movilización de transporte masivo público, y eso empieza a afectar nuestro bolsillo. En la medida que afecta nuestro bolsillo, el malestar en la calle se va a empezar a expresar.
Y eso es lo que está empezando a pasar. No son capaces ni siquiera de comprar la urea que necesitan los agricultores para poder abastecerse por lo menos el segundo semestre. 2 procesos declarados nulos por evidentes malos manejos e intentos de corrupción. Y ya digamos, eso no se puede tapar con el sol con un dedo, ¿no? Ya empieza a ser notorio, empieza a ser evidente, y nada, tenemos que, y encima, cada vez que los medios de comunicación salimos a denunciar, salimos a mostrar lo que no hace la justicia por sí misma, o lo que no hace ni siquiera la Procuraduría del Estado, nos quieren mandar una ley mordaza con nombre propio para que no acusemos o no vayamos contra el presidente Castillo. Eso no tiene ni ton ni son, ¿no? Eso, en una sociedad democrática, que es en la que creemos nosotros, no se puede permitir ese tipo de iniciativas autoritarias, ¿no es cierto?, porque no estamos pues en un estado autoritario, ¿no? A ese señor hay que sacarlo, ¿no? Sí, justo hablabas de los conflictos, la confrontación entre tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y principalmente porque el presidente muestra que no está capaz para gobernar, y aparte hoy ya ha generado más polémica con lo de la Comisión de Fiscalización, que no le ha respondido. Pero también María del Carmen Alba la semana pasada había dicho que era mejor que el presidente responda, o que incluso que renuncie. ¿Crees que hay un futuro alterno para que, o una luz de esperanza para que se solucione esta situación política, esta confrontación? ¿O qué se debe hacer? ¿Qué debe pasar en el gobierno para que haya un cambio? Yo ahí debo ser un poco más pesimista de lo que usualmente soy. Normalmente soy optimista, pero soy optimista en el sentido de que los cambios se van a dar, es decir, queramos o no se van a dar. Pero tengo que ser pesimista en el sentido de que este gobierno y este presidente no creo que den la talla para poder encontrar luces en ese camino de poder generar ese cambio que necesitamos para poder agarrar y enrumbar el país nuevamente. Es decir, y ojo, la presidenta del Congreso, a la cual le queda menos de un mes, o sea, literalmente menos de un mes de gestión, porque el día 25 vamos a saber quién ocupa la nueva mesa directiva, ya tampoco es una voz, digamos, valorada o potente dentro del escenario. Es decir, ahorita lo que ya diga María Carmen Alba poco importa en realidad, porque hay otra correlación de fuerzas que está detrás. No tiene una bancada sólida detrás. Ya sus ex aliados que le ayudaron a nombrarla ya dicen que no la van a extrañar. Es decir, ya no es la voz que marca ninguna pauta, ¿no? En el escenario. Está bien que se despida bien. Creo que ha tenido logros importantes su gestión en el sentido de proteger el sistema constitucional y democrático, que creo que en ella, si no hubiese estado ella, podría haber sido afectado de otra manera, pero creo que toca a otros actores y a otro tipo de perfil afrontar el nuevo escenario de posible transición democrática, que es lo que parece venir, y no creo que de solución interna, ¿no? O sea, yo veo ya más bien nuevamente un escenario de confrontación fuerte. Además, recordemos que Castillo se ha peleado con Cerrón, y no es una pelea de, oye, nos peleamos este fin de semana y mañana nos reconciliamos. Esta sí ha sido una ruptura en donde se han amenazado hasta de muerte, ¿no? Y Cerrón está haciendo todo lo posible para ir socavando todo lo que sea necesario hasta ver la caída de su ex socio en campaña, ¿no? En eso está, ¿no? Sí, y hablando del poco tiempo que le queda a María del Carmen Alba como presidenta de la mesa directiva, ahora hay una disputa por ver quién ocupa ese puesto. ¿Qué partidos crees que o qué partido crees que va a tener la potestad de la mesa directiva, o ves un candidato claro? ¿Cómo ves esa situación, Juan Carlos? Yo creo que ante el deterioro de los candidatos naturales que tenía Acuña para APP, para Alianza por el Progreso, que eran Salguana y Camones, ¿no? Y ante la caída evidente de esos dos candidatos, no le queda otra a Acuña, si es que quiere tener un peso, digamos, como Alianza por el Progreso
en la mesa directiva que apostar por Echaíz institucionalmente, a pesar de que él se resiste a que una invitada sea la presidenta del Congreso en representación de su partido. Pero claro, la debilidad que tiene hoy Acuña no le permite tampoco mucho campo de acción, ¿no? Entonces, de hecho, Echaíz va a ser una opción, sea por Alianza por el Progreso o sea renunciando a Alianza por el Progreso. En tal caso, si es que Echaíz se convierte en una opción renunciando a Alianza por el Progreso, vamos a tener probablemente al bloque opositor partido en dos, más debilitado, digamos, ¿no? Porque ahí parece que Echaíz se ha convertido en esa pieza que logra recomponer el bloque de oposición para volver a tener una mayoría de oposición y de mayor control de votación en el Congreso para adelante, ¿no? De todas maneras vamos a tener una mesa oficialista que vaya en contra, digamos, y lo que no sabemos, que eso es lo que puede aparecer debajo del tablero, es si es dentro de esa mesa oficialista van a aparecer algún niño de Acción Popular o algún niño de APP, ¿no? Que eso es lo que justamente sería una sorpresa, porque obviamente Perú Libre con su fraccionamiento en 5 no necesariamente va a ir como encabezando la lista, entonces puede ceder ese encabezamiento de lista a una de las fuerzas aliadas del medio para poder para presentarse como si fuesen dos opciones de medio que disputan la presidencia del Congreso, ¿no? O sea, todavía no está dicho, falta mucho, esto se va a definir en 2 semanas, 3 semanas, pero ya empiezan a ver estos juegos sobre la mesa de intereses y de intercambio de figuritas para poder ver cómo se presentan estas mesas. Pero Echaíz definitivamente es una pieza importante que ya está casi planteada en el escenario. Falta definir si va con APP o sin APP, pero tendría el respaldo de Renovación Popular, tendría el respaldo de los fujimoristas y tendría el respaldo de Avanza País, ¿no? Sí, es un dame que te doy entre un tira y afloje de quién va a estar en esa mesa directiva. La cuestión es que hagan un buen papel y que mejoren la situación de María del Carmen Alba, que tuvo varios baches en todos estos meses. Así que bueno, también hay un tema importante que es lo que está pasando hoy día del paro de transportistas. Al respecto, ¿cree que las medidas que está adoptando el gobierno para que este paro no se dé o qué cree que el Estado debería hacer para poder, en este caso, evitar este paro o solucionar la economía? Porque, bueno, la gasolina está subiendo, los productos, a pesar de que hayan puesto lo del IGB, no está afectando a la canasta de las familias. Entonces, ¿cuál es el panorama en ese caso, Juan Carlos? Mira, yo veo un escenario, claro. Tú me dices cómo viene el paro. El problema es que, claro, lo que está haciendo ahorita el gobierno es tratar de impedir, digamos, que esta medida de paro se prolongue, digamos, y que no se convierta en una medida de fuerza, o no pueda convertirse en una medida de fuerza que ponga contra la pared o digamos, ajuste al gobierno o ponga en peligro la estabilidad o digamos, la estabilidad del gobierno, digamos, en las calles con un tema de gobernanza, digamos, ¿no? De mantener el orden público. Hasta ahora, por lo que sabemos, el orden público se mantiene, pero al ser convocatoria a un paro indefinido, pueden empezar a incorporarse nuevos actores y eso puede también salirse de control. Entonces, claro, el objetivo del gobierno es suspender, que se suspenda y que no haya un motivo por el cual reunirse o conglomerar distintos actores sociales en la mesa, ¿no? Ese es el objetivo. Pero no resuelve, por la evidente demanda, digamos, de este caso específico, no resuelve el problema de inflación económica que está afectando canasta básica y que ya empieza a afectar a la gente. Es decir, si yo antes iba y con 20 soles compraba la comida del día, hoy la tengo que comprar con 12 soles, porque no me alcanza. Si yo antes iba con medio sol o con 80 centavos a mi trabajo en transporte público, hoy tengo que pagar 1,5 soles. Entonces, y el sueldo no ha subido. Y por más que yo agarre y diga, subo el sueldo mínimo, no me van a pagar más por eso. Entonces, cuando empieza a afectar tu bolsillo y empieza a faltarte la plata a fin de mes,
ahí tienes un problema serio. Y entonces la organización de base, o lo que llamamos los sociólogos, el movimiento social, empieza a tomar forma y empieza a organizar a esa ciudadanía insatisfecha, fastidiada, molesta, porque le estás afectando su vida cotidiana, y empieza a expresar malestar. Y los paros son un espacio perfecto para manifestar ese descontento y decirle al gobernante, como ocurre ahorita en Ecuador, vete, ¿no? Entonces, si eso ocurre, que es lo que Castillo no quiere que ocurra, ¿no? Y claro, el ministro de Economía está poniendo sus buenos oficios, todo lo que es posible de él, pero si realmente el movimiento de los actores no quiere dejar de parar, no quiere llegar a un acuerdo, no lo van a hacer. Y entiendo yo que detrás de la negociación está, obviamente, su hoy enemigo y antes aliado Cerrón. El objetivo de Cerrón es que la gente en la calle pida la caída y la salida de Castillo, porque ante eso Castillo ya no puede salir a decir yo hablo por el pueblo. Si el pueblo, por el que tú hablabas, te agarra y te pide vete, ¿no? No te queremos más, como está ocurriendo hoy en Ecuador, entonces la figura cambia y estamos en otro escenario, ¿no? Ese es el riesgo del tema, o sea, tener una solución inmediata no resuelve el problema estructural, porque lamentablemente para el señor Castillo y para el señor el ministro de Economía, el origen de este problema de gasolinas, de inflación y aumentos, no solamente depende de nosotros, claro, dependería de un buen manejo económico que no se está dando, de soluciones de gestión que no se están dando, pero hay mucha influencia externa que tiene que ver con el orden mundial y con el cambio mundial, ¿no? Y justo mencionabas que los transportistas están haciendo porque quieren cambios, pero ¿crees que este paro, bueno, llegue a hacer lo que es en Ecuador, o crees que no va a llegar a ese extremo de protesta, de enfrentamiento de la policía con los protestantes? ¿Crees que haya ese panorama, o crees que este paro va a ser por unas cuantas semanas o unos cuantos días y ya? Mira, el ADN peruano y limeño no es tan incendiario, digamos, como lo es el de nuestros vecinos, ¿no? Eso es verdad. No es casual, y eso siempre lo repito y lo digo, que los peruanos no hayamos hecho nuestras propias revoluciones. Es decir, no fuimos capaces ni siquiera de independizarnos, ¿no es cierto? Tuvieron que venir a independizarnos, y eso de alguna manera está clavado en nuestro ADN, pero eso no quiere decir de que no podamos crearlo y que no podamos producirlo. Es decir, que no haya ocurrido antes no quiere decir de que no pueda ocurrir. Y estamos en una situación que históricamente es inédita para el país, ¿no es cierto? Un personaje como Castillo, que representa más que una presidencia de izquierda, como la quieren estigmatizar la derecha bruta, chorada, la conservadora, en realidad es la informalidad que llegó al gobierno, la ilegalidad que ha llegado al gobierno, y entonces, como buenos ilegales y como buenos informales, están gobernando, desgobernando. Eso es lo que está pasando. No saben mantener el orden, no saben estructurar, lo que saben es desestructurar, es romper la regla, es romper la valla. Y es lo que está haciendo el señor Castillo. Por eso su estrategia siempre es sobrevivir. Entonces, no es que sepa gestionar, ese no es su arte definitivamente, es sobrevivir tratando de sacarle la vuelta al orden de gestión. Eso es lo que representa Castillo en este momento. Pero Castillo es un personaje que, como hemos dicho, representa el deterioro de un modelo centralista que se está desestructurando. El problema es que hay que estructurar un modelo nuevo, no simplemente destruir el modelo actual y a ver qué pasa, porque si no empezamos un proceso de anarquía y esa no es la idea. Así no se construye democracia ni se construyen sociedades. Tenemos que seguir produciendo, tenemos que tener orden social y reglas de juego, tenemos que tener capacidad productiva, tenemos que tener generación de riqueza para poder redistribuirla también. Es decir, las sociedades tienen que seguir generando su propia riqueza para poder alimentarse a sí mismas. Simplemente me tiro abajo el modelo y me tiro abajo la institucionalidad política por tirármela abajo, eso no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Entonces, yo no creo
claro, si tú me dices por instinto, por ADN, por el peruano salga a protestar en la calle per se, no lo tiene en tu ADN, pero no es que no lo tenga dentro de uno, no lo ha desarrollado históricamente, pero tampoco nunca hemos tenido un castillo históricamente. Es la primera vez que tenemos un castillo y que podría también producir algo que inéditamente nos ha dado en el país. Es un tema que hay que esperar. A veces en los momentos que menos esperamos se producen esas gestas de rechazo, de fastidio, de molestia popular, de movimiento social popular que se pueden dar cuando uno menos los espera, ¿no? Claro, tenemos a un presidente, Pedro Castillo, que tiene desaprobación, que está investigado por diversos factores y que más que dar soluciones ha estado evadiendo la justicia, o incluso ha estado haciendo cambios de ministros de manera rápida. Entonces, ¿cree que Castillo va a llegar a terminar su gestión o en algún momento lo van a vacar, o siente que el tiempo de Pedro Castillo como presidente aún tiene tiempo o solo hasta este año? ¿Tiempo para qué? No futurismo político, pero yo creo que si siguen esta vorágine de seguir huyendo, muy probablemente no llegue este año como va, ¿no? Si siguen esta misma dinámica, lo que va a pasar es que el malestar popular termine sacándolo a patadas de Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, pues la situación de Pedro Castillo es alarmante, pero está afectando a la población en vez de sumar, así que bueno, seguiremos atentos a más de esta coyuntura. Te agradezco, la verdad, Juan Carlos, por haber estado acá en Ánfora 2022, y cualquier consulta, cómo te podemos encontrar en redes, cómo la gente te puede preguntar de análisis político, de todo lo que tiene que ver con la coyuntura. Siempre como Juan Carlos Ruiz Rivas en Facebook y @RuizJC en Twitter, y a través de las páginas de Pacific Latam también, siempre encontrarnos ahí. Y nada, agradeciéndoles nuevamente, y nada, seguimos conversando.